Hoy es 3 de junio de 2012. Mi padre estuvimos orando afuera, estuvimos de fuera de la grabación pidiéndole que su día para que usted nos pueda estar enseñando, nos pueda estar corrigiendo, redarguyendo, para que podamos andar en justicia, en rectitud, y para eso necesitamos su Santo Espíritu que nos esté guiando, del cual también va a usar las escrituras, ¿no? Y que me esté dando entendimiento a mí, pues es un medio, soy un vaso por el cual usted me usa, ¿no? Que pueda servir solamente como un siervo, yo como un mozo de que traigo la comida que usted es el que he preparado, ¿no? La comida para el pueblo. Así que le pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Y primero vamos a agradecer, no voy a agradecer yo al hermano Bruce, que quizás nunca lo vea, de Estados Unidos, no me acuerdo el apellido bien, pero es Bruce Holtbreaker, ¿no? De Estados Unidos, que es de EBI, una editorial bautista independiente, que él, gracias a él, lo quiero decir públicamente, aquellos que ven, me ha ayudado mucho acá en esta obra con sus materiales, con sus libros pastorales sobre consejería bíblica, hermenéutica. Me ha dado muchas cosas y ahora últimamente me ha mandado un cancionero que voy a usar ahora, que es Celebremos su Gloria. Me ha mandado y otras cosas más que gracias a él ahora voy a usar este librito, o sea, de que Celebremos su Gloria. Voy a utilizar el 3.13 que dice ven amigo Jesús. Intentar entonarla y sabemos que yo no sé cantar muy bien, pues así que voy a tratar de hacerlo mejor, a pesar de que no las sé las canciones mucho, ¿no? Es algo así. Ven amigo Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Aceptará pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cargas por el Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su corazón en Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy, donde podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues la desprecias hoy. Hasta la pecador la salvación de Dios. Ahora es una que dice los que esperan en Jehová. Esta vez tratar de usar púa porque no sé. que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán.
caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar, consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolar. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 7. Antes, cuando hacía algo que estaba en el mundo, que era artes marciales, siempre digo lo mismo porque es lo que me identifico, no por eso hago alguna introducción con eso, no porque me gusta hablar de eso, pero algunas de esas cosas, incluso conocí a un amigo que lo llamaba como yo, Daniel, se me que era un sensei, no era un maestro, y él practicaba el estilo que llamaban el Jusú, el estilo de oscuridad, ¿no? Era. Y el estilo de él, eso está relacionado con la introducción de lo que voy a tocar, el estilo de él se trataba mucho de engañar al adversario. Cuando estaba combatiendo, con el pie del pie le tiraba tierra en los ojos, utilizaba técnicas de engaño, giros y cosas así por el estilo, y en el fin de la lucha era el de engañar. Incluso hay libros que hablan del arte de la guerra, siempre como ganar. Bueno, el día de hoy vamos a tocar cómo el pecado engaña, o sea, al cristiano, porque no olvidemos que estamos en una guerra en la cual él tiene que engañar para ganar. No es como el cristiano, ¿no? Entonces la lucha siempre es desigual, sabiendo que el cristiano bien ha sido redimido, o sea, del pecado, él habita en un cuerpo en el cual está sujeto al pecado del cuerpo porque es de carne, a la ley espiritual, pero el pecado se aprovecha de eso y engaña, como estaba diciendo al principio, va a utilizar alguna estrategia con el fin de engañar al cristiano, ¿no? Por eso debemos ser astutos como la serpiente, como dijo Cristo, ¿no? Mansos como las palomas. Él nos mandó que seamos astutos, porque los hijos de las tinieblas son más astutos que nosotros. No es que él aprobó, no que dijo el Evangelio, sean como ellos, así. Pero si ellos son astutos para esas cosas, para robar, para mentir, para hacer esas cosas, nosotros debemos ser astutos, pero astutos para las cosas de Dios. De sagaces, ser así, rápido, practicarse, o sea, ver bien. ¿Por qué? Porque él no tiene piedad, él mata, roba y destruye. Y si el cristiano está así como medio dormido, él enseguida no te va a piedad, él no como el cristiano le va a dar la mano como samaritano, levantate, él no, él le da la mano y enseguida te va a dar la mano, te va a tirar para que pisar. Entonces, debemos ver que tenemos un adversario que no tiene piedad. Entonces, voy a ir a Romanos 7, que estábamos viendo, ¿no? O sea, Romanos 7, si querés leer, o sea, si no, leo yo. De Romanos 7:10. 7:10. Y hacer que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. Bueno. Yo puedo leer también a veces porque la traducción que vos tenés es diferente a la mía, quiero saber. En la mía dice, y yo morí, y este mandamiento que era para vida resultó para ser para la muerte. Dice que es medio diferente. ¿La tuya cómo era? ¿Dijiste? Y hacer que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. Ah, está bien. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
Estaba viendo el propósito de la ley, o sea, cuál es el propósito de la ley. Vuelvo a hacer un pequeño repaso para que nos volvamos a plantar sobre el carril donde veníamos, y si no, no sabemos que venimos. Estamos viendo que el propósito de la ley era conducirnos a Cristo, mostrarnos que nosotros no podemos, somos unos debiluchos, pues no podemos cumplir la ley es espiritual, pero nosotros estamos en un cuerpo carnal, el pecado tomando ocasión de eso se aprovecha y nos quiere decir, si vos haces esto, aquello, vas a poder agradar a Dios, y antes de venir a Cristo nos engaña, cuando estamos en el mundo diciendo que somos buenas personas, que vamos a entrar al cielo, pero cuando venimos a Cristo, todo cristiano entra por esa puerta, y también lo vuelve a engañar, pues cuando viene a Cristo, el mandamiento se despierta. Pablo, a ver si no podemos poner en cosa, quiero aclarar algo. Siempre está hablando de un cristiano acá, Sí. ya lo hablamos, porque muchos creen, incluso teólogos, que por ahí está hablando. Es verdad que Pablo en estos momentos, ahora en esta parte está contando parte de cuando él todavía, él se creía que era cristiano. O sea, pero es un cristiano, acá está hablando de un cristiano en una parte, antes de venir a Cristo, o sea, es que estaba haciendo cosas. Después, no sé si en el 13, 14 ya le va a hablar a los que ya están regenerados, pero él es un cristiano ahora. Está cortando parte de lo que él, o sea, ¿no? Que está contando cuando era fariseo, que estaba guardando la ley, creyendo pero está hablando un cristiano. Eso es lo que... Entonces, dice, y yo morí, este mandamiento, que era para vida, resultó ser para muerte. Bueno, ¿por qué? Porque cuando él toma conciencia del 10º mandamiento, que dice, no codiciarás, ¿qué pasó? Su conciencia toma, o sea, vamos a hacer ahí, vuelvo de nuevo a un repaso. La ley de Dios, o sea, los mandamientos, los preceptos morales, los 10 mandamientos, van a la conciencia, van dirigidas a la mente. Por eso Dios siempre habla de la mente, por eso hablamos de la batalla de la mente, porque todo sucede en la mente. Entonces la ley le hace entender a Pablo de que él no lo estaba cumpliendo. Cuando él llega a poner, decía, el 10º mandamiento, dice, uy, esto es espiritual, esto es interno. No puedo hacer, puedo hacer buenas obras, ayudar al prójimo, hacer esto, aquello, pero cuando dice no codiciarás, está tocando ya internamente, la ley es espiritual. Entonces se da cuenta que eso ya tocaba los deseos del corazón. Cristo dijo, en Marcos 7:21 dijo, los malos deseos vienen del corazón, ¿no? Codiciar, y dijo cosas así, ¿no? Entonces vio que eso no podía cumplir eso él. Dijo, uy, esto no puedo. Y ese mandamiento, porque la ley decía, haz esto y vivirás. Vivirás. Pero no, él dice, ¿y ahora qué hago con esto? Porque no puedo, porque ese mandamiento no lo puedo cumplir yo. Y entonces ese mandamiento que era para darle vida, lo mató él. Porque dijo, uy, tomó conciencia y dijo, yo no puedo. Y ahí donde él se da cuenta que ese mandamiento que dio, que era para darle vida, no mata. Pero vamos a ver más adelante que no es la ley la que mata en sí sola, es acompañada, o sea, del pecado, porque como la ley se aprovecha, el pecado se aprovecha de la ley, porque sabe que la ley requiere ciertas cosas que no puede hacer la persona, entonces el pecado se aprovecha de eso, y en conjunto, o sea, muere la persona, porque no puede, porque la ley solamente no le puede dar vida, exige algo y la persona no puede. Entonces eso es lo que dice Pablo, entonces yo morí, o sea, él murió en el sentido, no está hablando, o sea, físicamente, por supuesto, ¿no? Pero él se da cuenta, se dio que estaba muerto, o sea, espiritualmente, él no tenía vida, ¿no? Sí se da cuenta que para que lo podamos entender, él se da cuenta que está muerto espiritualmente. ¿Te acuerdas cuando Adán me parece que come la fruta y muriendo morirá? O sea, él se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Entonces Pablo dice, yo me di cuenta, me mató, o sea, en el sentido que yo me di cuenta que estoy muerto espiritualmente, que no estoy haciendo las cosas bien, caramba, digo, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Entonces estoy muerto espiritualmente, no, es como que le digas a alguien ahora, le prediques bien el verdadero evangelio y diga, uy, no soy cristiano yo entonces. Muchas personas vos le preguntás y dicen, uy, yo pensaba que era cristiano, y se dan cuenta que estaba muerto espiritualmente. Algo así, ¿no? Él toma conciencia. Con ese, y hallé, la teoría más para entender, y fui hallado.
Fíjate, tengo un Gálatas 3:12 que dice: la ley no es de la fe, o sea, mismo Pablo escribiendo, ¿no? La ley requería o sea, en esa parte dice que vivieran por esos preceptos, ¿no? Porque no es de la fe, no es... no, eh, mm, estoy tratando de recordar algunas cosas que... Bueno, sabemos por qué la mató, ¿no? O sea, en el sentido cuando dice me mató, en el sentido de que, a ver si tengo acá en el texto o no, pero bueno, sabemos, ahora voy a dar un par de textos de lo que voy a hablar yo, bíblicamente. ¿Por qué lo mató? Porque cuando violamos cualquier precepto, cualquier mandamiento que Dios haya mandado, Yahvé, muere la persona, porque al quebrar uno de esos mandamientos la persona está muerta. Muchos dirán, bueno, y si a partir de ahora los cumplo, si pudiera cumplirlos, como decimos siempre, o digo siempre, ¿qué pasa con aquellos todos esos años que han violado los mandamientos? Y bueno, yo vengo a Cristo ahora y me arrepiento del pecado, ya está. Pero toda la deuda que tenés, yo poner hace 34, 33 años, o sea, ¿qué hago con todos esos pecados? A razón más o menos de 1000 o 1000 o 2000 o 3000 o 4000, 5000 pecados que cometo por año. ¿Qué hago con todos esos millones de pecados que tengo en mi cuenta? ¿Quién me los paga? Solamente Cristo. Entonces, por más que yo viniera, es imposible, pues yo ya soy deudor desde antes, desde el vientre de mi madre, dice David, ya era pecado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces no hay solución. ¿Por qué se me mató Pablo? Claro, pues me mató porque yo los quebranté. Al quebrantar los mandamientos de Jehová, la persona está muerta, porque Jehová dijo, haz esto y vivirás. Y como no lo puedo hacer, Pablo toma conciencia de que pasa. Por eso mucha gente cree que son salvas y no se dan cuenta que Jehová dijo que guardara su mandamiento para hacer. Por supuesto, está hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? En los hebreos. El Nuevo Testamento es pacto bueno, siempre fue el pacto de gracia, ¿no? Ya lo hablamos, no quiero decir porque esto, nunca hubo un pacto de obra como enseñan algunos pastores porque nadie fue salvo por obras. Siempre fue por gracia, ¿no? Fueron diferentes dispensaciones, por decirlo, no soy un dispensacionalista para poder entenderlo, porque por decir dispensacional no soy, solamente con diferentes tratos con el hombre, como dice la Confesión de Westminster, diferentes tratos con el hombre, pero siempre fue el mismo pacto. El hombre fue salvo por fe, o sea gracia, por la gracia por medio de la fe creyendo, ¿no? Siempre fue lo mismo. Entonces ya lo hablamos, pero ¿qué pasa? No estoy tocando ese tema ahora, ¿no? Entonces se dio cuenta que no podía cumplirlo eso, ¿no, Pablo? Y nadie puede hacer eso, o sea, guardar, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado mora dentro de nosotros y no se puede, ¿no? Vamos a ver si no tengo más nada que acotar, voy a leer algunos textos que tengo. Quería anotar algo, decir algo que me pareció interesante, que lo anoté, que el pecado, o sea, lo que mata, o sea, en la persona, o sea, no es que mata, creo que eso está mal, está anotado, o sea, que yo noté, voy a tratar de decirlo con mis palabras, no es que mata, con el cristiano sí creo, pero antes creo que la persona está muerta. Me parece que en Efesios 4:17, no me acuerdo porque no tengo anotado, dice, con una Argentina andaban en la vanidad de sus pensamientos, algo así, y Efesios 2:1 me parece que dice que estaban muertos, pero creo que es así, la conciencia, la persona está muerta. Los que son, vamos a decir, ¿cómo se llama esta gente que le dicen del libre albedrío? Que ellos pueden elegir y que pueden hacer cosas antes de venir a Dios, creen que la conciencia no está. Bueno, en verdad sí, sí pueden llegar a hacer ciertas cosas, si no, no podrían hacer nada, ¿no? Lo que sucede es que espiritualmente no pueden buscarle, no pueden agradarle, porque Romanos 8:7 dice que la carne no puede agradarle, no pueden, Dios pone ese querer hacer. Entonces creo que la conciencia está muerta, eso es lo que hace el pecado. El pecado, o sea, nace la persona con una conciencia muerta, alejado de Dios. Es por decir, es alguien que refrena siempre la justicia de Dios.
no le agrada, no por conocimiento, sino que no le agrada. Entonces creo que el pecado hace eso, dice que Satanás engañó, le cegó el entendimiento, 2 Corintios 4:4. Entonces creo que la mente está cegada, y eso es lo que hace el pecado, no ciega. No hay nadie que busca a Dios, ni uno solo, dice Romanos 3, ¿no? Todo acaba, dice, no hay nadie que tenga entendimiento, no dice Romanos 3:11, 2, algo así. No tiene entendimiento, entonces el pecado ciega el entendimiento. Engaña, ciega el entendimiento, ¿no? He nombrado algunos textos, Levítico 18:5, hablando de esto de la ley. ¿Por qué? Fíjate en Levítico 18:5, dice así: serviréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ello. Entonces Jehová ya había demandado que debían guardar esos decretos y debían vivir, que los haga vivirá por ello, ¿no? En Romanos 10:5 también dice algo así, ¿no? Ezequiel 20, versículo 11, dice: les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Tengo uno más en el Nuevo Testamento, en Lucas 10, 27, 29, o sea, hay una parte que dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, y a nuestro prójimo. Haz esto y vivirás. ¿Te acuerdas cuando le pregunta, maestro bueno, qué haré para tener vida eterna? Es como un burlón. Y Cristo le dice que hiciera eso, o sea, un resumen de los 10 mandamientos, sí, porque vemos que los 4 son para Dios y los otros 6 son para el prójimo, los 10 mandamientos. Son 4 para Dios y según lo que vemos, porque los primeros 4 están primero Dios, y los otros son, vemos que no codiciarás, o sea, no robarás, no mentirás, son para el prójimo, pero no tendrás dioses aparte de mí, o sea, no tomarás el nombre de Dios, más son para Dios, son en primer lugar Dios. Después está el prójimo. En 2 Corintios 3:7 dice que vemos que es el ministerio de muerte. Cuando Pablo está hablando de eso, ¿no? No es que sea ministerio, que la ley es un ministerio de muerte, que te mata. Pero como no la puede cumplir el hombre, entonces la ley lo mataba. Entonces eso es lo que pasa. No es que sea mala, sino que el hombre no puede cumplir eso y se encierra en que por ahí hay algo bueno. Eso es lo malo cuando encontramos muchos de esos pastores falsos que dicen hay un campeón dentro tuyo. No hay ningún campeón dentro tuyo. Yo creo que para mí Romanos 7 ni siquiera existen ellos. Ellos se van siempre a Romanos 8, más que vencedores, dice Pablo, claro, pero viene hablando en un estudio expositivo de la palabra y vemos que no existe la... sí, si querés, por ejemplo. Tenía ganas, entonces vemos que no puede cumplir, el hombre no puede cumplir, entonces se esfuerza y lo único que hace es encerrarse en eso y la ley lo mata, ¿no? Porque la persona no puede cumplir eso, ¿no? 7 minutos. Bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Voy a leer Romanos 7:5 para explicar un poco más de esto. Dice en Romanos 7:5, dice: porque mientras estamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte. Comparándolo con Romanos 7:10, que estamos viendo, cuando estábamos en la carne, las pasiones, o sea, la concupiscencia, los pecados eran activadas también por la ley a fin de dar fruto para muerte. Por eso que nos mata, ¿no? O sea, ya vimos un montón de veces que el cristiano también puede pecar, si no nos encontraríamos un montón de veces tantos textos que hablan de eso, ¿no? Sí. Pero es por eso, que era porque eran activadas, no por la ley. Bueno, vamos a tratar de ver si puedo hacer un adelanto de Romanos 7:11. Si me lees. 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, lo que dice la mía, porque el pecado, aprovechando la ocasión y por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Bueno, ya lo ves lo que veníamos hablando, ya venía haciendo algunas introducciones, ¿ya? Cómo el pecado engaña, viste que al principio hicimos una introducción, pero vamos a ver si yo busqué, sí, acá tengo la palabra en el griego que me pareció interesante. Y entonces el pecado, o sea, aprovecha esto, ¿no? ¿Qué es lo que se aprovecha?
Dice, con que la ley es espiritual, pero vos estás vendido al pecado y encima estás en la carne, no podés, entonces me voy a aprovechar esa ventaja. O sea, él no tiene compasión, sino que se aprovecha, la ocasión es aforme ahí. Me engañó. La palabra es exapatao en el griego, que significa engañar totalmente, desviar del camino. Esta parte de desviar del camino es que yo me quedé más de todas las posibles, vamos a decir, nuestra traducción, las posibles, lo que quisiera decir la palabra, porque me pareció bastante correcta con lo que estábamos hablando. Esto de desviar del camino, zapatado. Entonces el pecado, el pecado está hablando acá, en sí, la naturaleza pecaminosa, corrupta que está dentro nuestro, eso es lo que hace engañar. Y esto me pareció una parte muy importante que hace tiempo estaba esperando llegar, porque muchos como que lo subestiman al pecado pensando que es algo así nada más, y él está activando y está trabajando. No es que se lo ha sacado como señor de que gobernara al cristiano, pero ¿qué pasa ahora? Él todavía está queriendo, ya por supuesto, yo te voy a explicar algo, quizás cuánto me queda, 3 minutos y medio más o menos, un minuto más. Quiero que entienda esto, ya te voy a explicar mis palabras. Bien, él ya no es señor absoluto del cristiano, pues a la persona, la ley le ha mostrado a su mente, la persona ha sido liberada, Dios le da el querer y hacer, la voluntad para poder andar, pero ¿qué pasa? Pero él todavía está vivo y vemos que todavía él puede hacer caer al cristiano en pecado y engañarlo. Cualquier cosa, un enojo, una mentira, un robo, una mirada, cualquier cosa lo que pueda hacer, alterar, él puede estar logrando, pero puede está activo. Eso es lo que sucede, todavía sigue estando queriendo operar, ¿no? Como residuo que ha quedado, ¿no? Fíjate, yo tengo en Génesis 2.1, en Génesis 2.1 dice así, la serpiente que dice que era astuta. Si vos te vas al libro de Génesis, no te la leí alguna vez, fíjate que la descripción que se le da a la serpiente, ¿cuál es? Astuta. Es algo astuto. Ahora vamos a ver por qué, porque lo estoy tratando de llevar a comparar esto del pecado que me engañó. Era astuta. En Génesis 3.13 encontramos que dice, la serpiente me engañó. Cuando Dios le pregunta, cuando Dios le pregunta a Eva, ¿te acuerdas que le dijo? Le dice, ¿qué has hecho? Dijo, la serpiente me engañó. ¿Por qué? Porque era astuta. Eso es lo que hace Satanás. Te distrae, hace aquello, te lleva para allá. ¿Por qué? Porque es astuto. Acuérdate que la batalla siempre es por la mente. La mente se tiene que ir para otro lado. Y cualquier cosa se puede usar con tal de engañar. Él no tiene. Y tampoco estamos hablando de espíritus, de demonios que hay que reprender, ni catar como esta iglesia que hablan. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que hay adentro de nosotros. Cuídate de ti mismo, dijo Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Si no estas cosas, entiendes estas cosas, o sea, te salvará a ti, bueno. Pero no es que decir que con eso te va a salvar haciendo otras obras, ¿no? Está hablando de otra cosa. Pero vemos que Satanás es así, ¿no? Entonces dice que era astuta. Voy a cortar por razones del tiempo y ahora voy a seguir con esta parte de lo que es cómo opera el pecado engañando.